Perfecto. Muy buenas noches, señores diplomantes. Hoy tenemos el último foro donde fundamentalmente desarrollaremos la temática que establece la elaboración del Plan Global por Competencias. Se ha escrito mucho y muy variado sobre las características que debe tener un plan global, los componentes del plan global, y resulta que hoy en día se hace muchas veces se hace un manejo demasiado rígido de la teoría. Es decir, pareciese de que cada vez que se hace la construcción de un plan global por competencias, pareciese que cuanto más complicado sea pareciese que los resultados que se vayan a obtener puedan ser mejores. Pero la experiencia docente nos denota otra situación, ¿no? Y nos hemos dado cuenta en el transcurso de este tiempo que cuanto más complicado sea un plan global, es mucho más difícil su aplicación en el aula y por lo general no se lleva al cumplimiento todo lo que se incorpora en él. Por eso inclusive rescatamos acá el criterio de Tobón cuando dice un plan docente por competencias para una determinada asignatura pretende orientar el aprendizaje. Es decir, orientar el aprendizaje. Eso significa de que el plan global debe estar direccionado a establecer, es decir, los contenidos temáticos, las formas de enseñanza que desarrolle, en este caso, el docente, y lógicamente el aprendizaje, es decir, cuánto debe aprender el estudiante, cómo debe aprender el estudiante. Orientar el aprendizaje, luego la docencia, es decir, cuán importante hoy en día es el rol que desarrolla y que protagoniza el docente. Por eso decíamos, y la teoría también ha establecido eso, ¿no?, de que no puede haber un divorcio entre el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje. Es decir, en este caso, los dos actores que son el docente y el discente. Y lógicamente que Tobón también incorpora la evaluación de los aprendizajes mediante una continua articulación. Y creemos que lo fundamental está en este elemento, la articulación de la teoría con la práctica. Y ese es justamente la esencia y el fundamento que tienen las competencias, ¿no? Es decir, poder articular teoría con la práctica en diferentes escenarios de formación. Estos escenarios de formación van a estar direccionados lógicamente a conocimientos, destrezas, habilidades, actitudes, ¿no?, que son lógicamente elementos fundamentales. Y decíamos ya en alguna otra de las participaciones que hemos tenido de que las instituciones educativas hoy en día buscan fundamentalmente elaborar o construir planes globales por competencias, pero a veces se hacen tan complicados, porque ni siquiera, es decir, no son complejos, porque la teorización de la complejidad es otra, sino que son tan complicados
que el momento de tenerlos que ejecutar o de tenerlos que evaluar, en este caso al plan global, se hace muy difícil. Y muchas veces también el docente, ¿no? Se siente de alguna manera desanimado porque es lo más cierto. Y aquí lo que nosotros buscamos ante todo es la veracidad de los hechos, la realidad de los hechos, de que es muy tedioso el ejecutar los planes globales por competencias. O también pareciese a veces de que nosotros mismos, es decir, los administradores educativos, hacemos nomás de que sean complicadas las situaciones, ¿no? Porque es fundamental de que no quedar solamente en un documento perfecto que es un plan global, sino lo que decíamos anteriormente de que este plan global se pueda desarrollar en el aula. Y para una clase, para una sesión, el docente muchas veces, si la sesión tiene 90 minutos divididas en 2 horas pedagógicas o pizarra, que también la llamamos dentro de la carga horaria, con seguridad de que el docente, para poder desarrollar esa clase bajo el enfoque por competencias, va a tener que trabajar por lo menos otras 3 horas antes de impartir la enseñanza. Por eso decíamos siempre de que cuanto más complicado es el constructo de un plan global por competencias, mucho más difícil va a poder ser llevarlo a ejecutar en el aula. Y nos hemos dado cuenta eso en diversas instituciones, de que lo que se pone, lo que se establece dentro del plan global, muchas de las veces no se cumple. Y por eso decimos que existe una gran diversidad de formatos para poder elaborar un plan global de asignatura. Ahora, ¿a qué responde esto? Es decir, hay criterios teóricos que en este caso nos brindan esas orientaciones pedagógicas y lógicamente también las orientaciones didácticas, ¿no? Y lógicamente también la institución, de acuerdo a sus intereses, a sus necesidades, va a crear formatos, y estos formatos van a buscar uniformizar los contenidos, ¿no? Y la lógica del plan global, y en este caso los contenidos temáticos de cada asignatura responderán a las necesidades y en este caso al perfil profesional. Pero no hay un modelo único para la elaboración de un plan global por competencias. Y decimos que va a depender de la institución, las características y el contenido que debe tener este plan global. Sí, la teoría nos orienta de alguna manera de cómo debe estructurarse este plan global, cuáles deben ser las características y los componentes que deben tener. Rescatando todos esos criterios, hemos buscado fundamentalmente la elaboración y el contenido que debe tener un plan global, o el plan global, y este debe ser un instrumento sencillo, pero a la vez que pueda ser ejecutado en su totalidad dentro del aula. De 3 meses, ya también. Tenemos para aquí, queremos que se vaya de una vez.
Eso significa de que un plan global... Hay un audio ahí, por favor, no sé si lo pueden silenciar. Gracias. Decíamos de que un plan global para su elaboración debe responder al modelo educativo de la institución. Es decir, y lo que decíamos las semanas pasadas, es fundamental de que la institución educativa cuente con un modelo educativo. En este modelo educativo se van a plasmar las características pedagógicas con las cuales se va a desarrollar el proceso de enseñanza, aprendizaje en la institución. Lógicamente que este modelo educativo es el elemento principal direccionador de las características pedagógicas de la institución. Asimismo, el plan global, lógicamente que debe responder al proyecto curricular de la carrera, es decir, al diseño curricular del programa o de la carrera. Y el diseño curricular por competencias, lógicamente que debe partir de los preceptos institucionales, la misión, la visión, la filosofía y los objetivos. No nos olvidemos de que dentro del diseño curricular de programa o de carrera se tiene que formular el perfil profesional. Y el perfil profesional es la primera competencia que va a direccionar a los planes globales en relación a la competencia, a las competencias que se vayan a formular en estos. El diseño curricular del programa o de la carrera también debe tener y debe comprender el plan de estudios. Es decir, ahí se establecerán las características del plan de estudios, las asignaturas, los contenidos, la carga horaria, los preceptos sobre los cuales se va a trabajar la parte pedagógica y, lógicamente, que en muchos programas, y debería ser, pareciese lo lógico, que para todas las carreras, en todas las carreras, debería incorporarse la práctica social. Porque no nos olvidemos que los tres pilares fundamentales de las instituciones de educación superior, sobre el cual se sustenta todo el quehacer de la institución, es, en este caso, lo académico, la investigación y la interacción social. Entonces, hay carreras, por ejemplo, que tienen una práctica social mucho más elevada que otras. Por ejemplo, en el caso de las ciencias médicas, no nos olvidemos de que a partir del tercer año los estudiantes ya van haciendo las prácticas rotativas por especialidades y el último año tienen que hacer ya el internado. Y casi en todas las carreras del área de las ciencias de la salud tienen una práctica social elevada, con una carga horaria lógicamente elevada, porque ponen en práctica todos los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en el aula o fuera de ella, pero ya van a hacer un ejercicio de la propia profesión. Hay otras carreras en el área de las ciencias sociales, por ejemplo, como es el caso de la carrera de sociología, la carrera de trabajo social, inclusive la carrera de derecho, de que incorporan las prácticas sociales como un elemento que permitan, lógicamente, dos actuaciones fundamentales. Que el estudiante ponga en práctica los conocimientos y las destrezas y las habilidades, y lógicamente que el entorno social pueda beneficiarse de aquello. Y lo mismo ocurre en el área de las carreras, de las áreas administrativas, ¿no? Donde se busca de que el estudiante pueda llevar a la práctica los conocimientos, las destrezas. Otro elemento fundamental dentro del constructo del plan global es la revisión bibliográfica. Es decir, no puede haber un plan global donde no incorpore la bibliografía.
Y decíamos, de acuerdo a las características que hoy tiene la acreditación del Mercosur, mínimamente tienen que haber de 3 a 5 libros, textos base, que incorporen el plan global, y el resto serán material bibliográfico complementario. Y lógicamente dentro de esta actuación para la elaboración del plan global también debe haber la experiencia o la experticia de la persona que elabora el plan global. Y es decir, abordamos esa parte de la experticia que tiene que tener en este caso el docente que va a regentar una asignatura. Vamos a ver de que hay diferentes tipos de planes globales y decíamos eso también está librado al criterio de la institución educativa. En algunos casos hemos visto en algunas instituciones educativas, y no solamente en Bolivia, sino también en el extranjero, se trabaja mucho el plan global cerrado, si vale el término, o rígido, que no tiene una flexibilidad en el qué hacer, ¿no? Entonces, la institución educativa entrega un plan global rígido, cerrado, al docente y le dice, yo quiero que usted me enseñe bajo estas características. Y lo único que le permiten de alguna manera al docente es poder incorporar dentro de del desarrollo del PEA las estrategias. Es decir, el docente tiene la libertad de poder incorporar y establecer con qué estrategias va a trabajar los temas o las unidades temáticas. Pero el resto son planes globales congelados. Eso significa competencias, contenidos temáticos, objetivos, indicadores para las evaluaciones, etcétera, quedan cerrados. El docente no tiene ninguna libertad de poder, es decir, modificar aquello. Luego hay planes globales mucho más flexibles. Es decir, de que a pesar de que tienen el formato general para todas las asignaturas de todas las carreras que se imparten, el docente tiene la libertad de poder, de alguna manera, si el caso amerita, y lógicamente que el docente tiene que justificar aquello, poder modificar tal vez, de alguna manera, los contenidos temáticos. ¿Qué nos permiten los contenidos temáticos en un plan global? Fundamentalmente, establecer la profundidad con la cual se va a abarcar las temáticas. Por ejemplo, en el caso de la educación primaria, cuando el niño aprende cómo está dividido el cuerpo humano, los profesores trabajan y hacen la división y dicen cabeza, tronco, extremidades superiores y extremidades inferiores. Eso aprenden los niños de tercero o cuarto básico. Bajo la misma lógica, la asignatura de anatomía en la carrera de medicina va a desarrollar esa taxonomía, es decir, esa división. Cabeza, tronco, extremidades superiores y extremidades inferiores. Pero ¿cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Justamente el contenido temático. La profundidad con la cual se va a abordar los contenidos. Entonces, los planes globales también existen flexibles y que van a estar condicionados a las características del entorno social, de la contextualización, ¿no?, del avance de la ciencia, de la tecnología, entonces, esos criterios van a estar determinados de acuerdo a las disposiciones de gestión educativa que tenga la institución. Y en este caso, Carra decía la profundidad, lógicamente.
la profundidad con la cual se aborda la temática va a determinar la caracterización de los contenidos temáticos. Aquí ustedes tienen, es decir, el contenido temático que debe tener un plan global y el cual ustedes deben trabajar. Por eso les pido, por favor, de que el trabajo que van a presentar, el producto final de este módulo, sea construido en base a estos componentes y a esta caracterización, ¿no? Ustedes tienen ya el formato, el único formato con el cual deben trabajar, que es un formato, no es complicado, y creemos de que este formato sí va a poder, es decir, llevarse y ejecutarse en el aula sin muchas complicaciones. Este formato fue propuesto por María Vargas en el CINDA en México. Y el primer componente es las generalidades, el perfil profesional, la contextualización y o justificación. Luego tenemos la competencia general de la asignatura, los contenidos temáticos, la evaluación de los aprendizajes, la metodología docente, que en este caso son las estrategias de enseñanza con las cuales el docente va a desarrollar los contenidos temáticos y va a lograr alcanzar las estrategias que se formularon en el plan global. El plan de aprendizaje del estudiante, es decir, cómo pretendemos que los estudiantes aprendan, y lógicamente la incorporación de la bibliografía. Pedro decía en el punto 2, indica el formato que nos da la institución. Debemos pedir a la EMI, en mi caso, sí, pero usted en este caso va a trabajarme el trabajo final, el producto de este módulo, Pedro, va a trabajar bajo estas características. Es decir, este es el contenido con el cual usted va a trabajar el plan global para este módulo. Ahora, cuando exista una convocatoria, no nos olvidemos de que todo el tiempo, tanto en universidades privadas como en universidades del sistema, salen las convocatorias públicas, ¿no? Y dice presentación del plan global y realización de una clase, de una microclase. En ese caso, sí, la institución tiene que otorgarles el formato con el cual se debe elaborar el plan global. Porque hemos dicho, las instituciones tienen un solo formato para todas las asignaturas y para todas las carreras. Si es el caso, por ejemplo, de las universidades autónomas, ya de alguna manera se está estandarizando la elaboración de los planes globales por facultades, y también ya en este caso la CV está buscando de alguna manera que se puedan uniformizar un modelo único, es decir, la elaboración de los planes globales. Pero eso sabemos que no va a ser muy, no se va a llevar a cabo ni se va a estandarizar aquello de un día para otro. Pero sí la institución educativa tiene un tipo de planes globales, y especialmente sean en universidades privadas o también en algunas universidades del sistema, pero por facultades. Pero hoy en día todas las instituciones educativas están migrando del enfoque por objetivos al enfoque por competencias. Bien, entonces ustedes van a trabajar en base a este formato y van a elegir una asignatura de su preferencia. Quienes actualmente ejercen la docencia pueden trabajar una de sus asignaturas que están en este momento desarrollando en la institución educativa donde prestan sus servicios profesionales, y aquellos que todavía no son docentes deberán escoger una asignatura de su profesión que crean que ha sido la que más dominio han tenido en el grado, ¿no? Es decir, en el pregrado.
Acá deben incorporar el nombre de ustedes como docentes, el nombre de la asignatura, que escogen cualquier asignatura, como decíamos, y para los que no son docentes tienen que buscar una asignatura de su carrera, ¿no?, en la cual han tenido mayor dominio. Especialmente esto nos va a servir para la formulación de las competencias y los contenidos temáticos. Luego, la carrera a la cual está, es decir, corresponde la asignatura. Hemos visto, y bueno, por lo general ocurre, en las universidades privadas, hay una denominación que se ha dado a poder lograr de que en algunos casos hay asignaturas básicas que son compartidas por varias carreras, ¿no? En ese caso pueden poner aquí la primera carrera, la segunda carrera y la tercera carrera, o si hay más carreras que comparten la asignatura. Y ese es lo que nosotros hemos llamado el sistema matricial. Pero en Bolivia el sistema matricial se maneja fundamentalmente desde el punto de vista más administrativo, económico-administrativo, que desde el punto de vista pedagógico. Y eso ocurre también, ¿no? Como son carreras muchas veces pequeñas, no son en las universidades privadas, las carreras no son masificadas. Entonces, comparten la asignatura, ¿no?, entre 2 o 3 carreras, especialmente si las carreras son pequeñas. Entonces, por ejemplo, hay asignaturas que tienen solamente 5 alumnos de una carrera. Entonces, de otra carrera tendrán 10, y de la otra tendrán 10, y de la otra 5. En total son 30 estudiantes que van a compartir la asignatura, ¿no?, en diferentes carreras, y es por eso que dentro del sistema matricial sí se ha visto de que existen las asignaturas básicas, las asignaturas formativas y las asignaturas complementarias dentro de la elaboración del diseño curricular de la carrera. Luego incorporarán el código, en este caso, el código, ahí ustedes pueden poner cualquier código, que es el código de la asignatura, y el segundo punto es el perfil profesional, ¿no? Y lo que decíamos de que es fundamental de que la asignatura tenga que mirar, ¿no?, tenga que mirar el perfil profesional. Es decir, no puede una asignatura existir como tal si no está involucrada o si no forma parte, en este caso, del perfil profesional. Ahora, el perfil profesional, lógicamente, que va a otorgar la institución educativa. Y este perfil profesional es trabajado en el diseño curricular. Luego, el primer componente, decíamos, del plan global son las generalidades, ¿no?, donde están los datos. El segundo componente es el perfil profesional que se va a dar la institución. Entonces, ustedes, si no son docentes, pueden ingresar del internet, pueden bajar, en este caso, el perfil profesional de alguna carrera sobre la cual ustedes están trabajando la asignatura, y lo único que tienen que hacer es copiar en el perfil profesional. El tercer elemento es la contextualización. Por eso, Juan, decíamos de que para aquellos que ustedes no son docentes, deben escoger una asignatura que hayan cursado en el pregrado y que hayan tenido un mayor desenvolvimiento o aprendizaje en esta asignatura. Eso significa de que ustedes han trabajado y es decir, se han desarrollado, desenvuelto como estudiantes con mayores competencias y destrezas en una asignatura de su plan de estudios. En ese caso, lo que van a hacer es, por ejemplo, si la carrera es de ingeniería civil y ustedes no son docentes, entonces buscan en el internet carrera diseño curricular del programa de ingeniería civil, enfoque por competencias. Y en el internet les va a salir un menú muy grande. Entonces van a ver ahí cuál es el perfil profesional y van a copiar ese perfil profesional. En el punto 2, perfil profesional.
Ahora, vamos a la parte de la contextualización. El tercer punto es la contextualización y o justificación. ¿En qué consiste? Es la descripción y justificación de la asignatura. De la asignatura como tal, ¿no? Debe considerar los siguientes elementos. El área formativa al cual pertenece, es decir, a qué área de formación pertenece. El área formativa puede ser ciencias de la salud, ciencias de la educación, ciencias exactas, etc., ¿no? Es decir, el área formativa a la que corresponde o a la que pertenece. El área de conocimientos o subespecialidad. Para aquellas asignaturas de especialidad que más contribuyen al perfil de egreso o, que es lo mismo, al perfil profesional. Luego tenemos delimitar su contribución y propósito en términos de aprendizaje. En este caso se tendrá que describir para qué sirve la asignatura, ¿no? ¿Qué aprende el estudiante? ¿Qué va a aprender con la asignatura? Por eso tenemos que delimitar su contribución y propósito. Es decir, los propósitos no pueden ser dentro de una asignatura generales. El propósito debe ser ya buscando la especificidad. Pero esta especificidad va a ser en términos de aprendizaje central al cual se orienta. Por eso hay que describir los contenidos, temas, procedimientos y habilidades que involucra. Es decir, qué contenidos temáticos de forma muy sucinta desarrolla la asignatura, procedimientos y habilidades que los van a involucrar. El nivel en que pretenden ser desarrollados, es decir, hay asignaturas que son eminentemente teóricas, ¿no? Hay asignaturas que son eminentemente teóricas, hay otras que son prácticas. Pero lo que tenemos que buscar con las asignaturas teóricas es también darles ese carácter de justificación dentro de ese contexto, de poder llevar a la práctica los conocimientos teóricos. En este caso también hay bases, hay aplicaciones, hay experiencias, hay asignaturas de laboratorio, etc., ¿no? Entonces, en este caso hay que buscar el nivel que se pretende desarrollar. El nivel dentro de la fundamentación teórica, práctica o las bases. Ahora, también nosotros, es decir, somos conscientes de que no hay asignaturas eminentemente prácticas, porque el estudiante tiene que tener conocimientos teóricos para llevar a la práctica. En ese caso, si la asignatura es eminentemente práctica, lógicamente que en el plan global tendrá que haber en los contenidos temáticos una parte teórica, asumiendo de que tal vez la teoría ya ha sido desarrollada en una asignatura anterior al cursado de esta nueva asignatura. Pero en ese caso hay que hacer nomás un recordatorio teórico de esas caracterizaciones teóricas, doctrinales, etcétera, para recién luego, si la asignatura es eminentemente práctica, para pasar a la práctica. En este caso estamos hablando, por ejemplo, de los laboratorios, ¿no? Entonces vale la pena hacer nomás un recordatorio dentro de los contenidos temáticos de las características teóricas para luego llevarlas a la práctica. Ahora, hay prácticas que son simulaciones, ¿no? Ahora, estas simulaciones pueden ser, en muchos de los casos, en base a softwares o algunos elementos digitales. Y hay otras prácticas que son eminentemente corroborativas de la teoría, pero en laboratorio. Por ejemplo, nosotros también llamamos un laboratorio un centro de cómputos. Llamamos un laboratorio de química. Llamamos un laboratorio de física. Un laboratorio de suelos. Entonces, hay, en este caso, componentes teóricos que van a llevarse a la práctica. Y otro elemento es la utilidad o aporte del contenido. Es decir, ¿cuán importante es el contenido dentro del aprendizaje de los estudiantes?
ese aprendizaje para la aplicación o el desarrollo de tareas o quehaceres específicos durante la formación o cuando egresen. Es decir, ¿cuál es la utilidad? ¿Cuál es el beneficio? ¿Qué es lo que aprende el estudiante con la asignatura? Y en algunos casos hemos visto, dependiendo también del tipo de asignaturas, que se les tiene que dar, es decir, por eso poníamos o contexto o justificación. Por ejemplo, si son asignaturas eminentemente sociales, entonces tenemos que darle un contexto donde se desarrollan esas destrezas que va a adquirir el estudiante, esas competencias. Hay que contextualizar. El contexto puede ser social, un contexto económico, un contexto jurídico, viendo en este caso la realidad mundial, la realidad continental, la realidad nacional, la realidad departamental, etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces también con esto se juega, ¿no? Se juega con relación al contexto, la justificación. Luego tenemos el punto 4, que es la competencia general de la asignatura. En este caso, para redactar la competencia que se pretende lograr en el desarrollo de la asignatura, esta debe contribuir a la competencia del perfil profesional, es decir, el perfil de egreso. Por eso decimos siempre la asignatura tiene que ver, el plan global de la asignatura tiene que ver el perfil profesional. La competencia de la asignatura señala los desempeños que la asignatura considere en su actividad formativa. Es decir, el contenido de la competencia debe tener un desempeño, el contenido, el proceso y el contexto. Ahora vamos a ver en qué consiste y cómo se debe empezar a construir la competencia de la asignatura desde el punto de vista del desempeño. El desempeño. El desempeño significa lo que se pretende lograr, es decir, se busca, es decir, es el saber hacer. ¿Qué sabrá hacer el estudiante con la asignatura cursada? Ahora, este desempeño se expresa en verbo, y es un verbo de desempeño. Cuando ustedes han llevado los anteriores módulos, ¿no?, entonces han visto de que el desempeño siempre debe ser en un verbo de desempeño. Si ustedes quieren tener mayor información sobre la utilización de los verbos, pueden recurrir a la información que nos da Bloom en la taxonomía. Y este material en el internet van a encontrar un sinnúmero de aportes, ¿no? Y lógicamente Bloom es quien ha determinado la utilización de los diferentes verbos en diferentes momentos. En este caso, por ejemplo, decimos, puede ser explica, en presente, ¿no? Describe, aplica, desarrolla, teoriza, establece, pero este verbo no debe ser ambiguo. Por ejemplo, algunas veces hemos visto de que el desempeño, al utilizar el verbo, dice conoce. Sí, es un verbo, pero a veces es difícil de poderlo medir, ¿no? Entonces tienen que ser verbos mucho más aplicativos. Por ejemplo, explica. Explica la teoría de los contratos. Ya. Entonces, describe las características morfológicas de tal especie, ¿no? O desarrolla. Entonces, tienen que ser un verbo que nos permita la medición como tal de él. Por eso decimos, el desempeño es, y se inicia la formulación de la competencia con el desempeño. Y el desempeño se debe expresar en un verbo del presente. Explica, describe, desarrolla, teoriza,
compara, describe, analiza. Ahora, no nos olvidemos, y eso, por ejemplo, veíamos también en anteriores sesiones, muchas veces utilizamos verbos que están afianzados a métodos. Y decíamos, hay métodos generales que se aplican en todas las ciencias, ¿no? Por ejemplo, el método analítico, descriptivo, comparativo, deductivo, inductivo. Si decimos compara, entonces significa que nosotros como docentes tenemos que saber la teoría del método comparativo. ¿En qué consiste el método comparativo? Y generalmente la teoría de los métodos nos dice que el método comparativo es un método eminentemente cuantitativo. Pero cuando nosotros utilizamos, en este caso, ese verbo y ese método para un desempeño, no podemos ser también tan rígidos en lo que nos dice la teoría de los métodos. Porque en el área de las ciencias sociales, por ejemplo, en las ciencias jurídicas, se utiliza mucho la comparación de la legislación comparada, ¿no? Legislación comparada, compara. Analiza, el método, por ejemplo, analítico. El verbo es analiza, el método es analítico. Y eso significa el descomponer el todo en sus partes, ¿no? Y ver una de sus partes, estudiar una de sus partes, pero sin olvidarse del todo. Entonces, muchas veces nosotros utilizamos, y no solamente la parte puede ser en este caso del desempeño en los verbos, y a veces utilizamos terminología que ni siquiera la conocemos en sus acepciones más simples, más latas o más sencillas. Entonces vale la pena siempre buscar un poco información sobre qué significa cada uno de estos componentes. Luego tenemos el contenido para la formulación de la competencia general. El contenido, es decir, lo que se pretende que se conoce. Son los saberes conceptuales, teóricos, doctrinales, procedimentales y actitudinales. Es decir, es el saber conceptual, son los conceptos. ¿Qué conocimientos o saberes teóricos va a lograr el estudiante con la asignatura cursada? En este caso, por ejemplo, decimos, para nuestro primer ejemplo, era, en el caso de la utilización del verbo, ¿no? Es decir, entonces el estudiante teoriza los contratos, ¿no? En este caso el contenido va a ser la teoría de los contratos como tales. Luego tenemos, puede ser el caso de los componentes del sistema educativo nacional. Puede ser contenido del marketing, la estructura de hormigones, el sistema inmunológico. Es decir, son los saberes teóricos que el estudiante va a conocer. Ahora, muchas veces pareciese de que cuando nosotros establecemos de que dentro del proceso de aprendizaje solamente las competencias estuvieran direccionadas a poner en práctica, a realizar la práctica para poder alcanzar la competencia dentro del contexto futuro laboral. Pero no, sino que no hay proceso de aprendizaje en ningún contexto, en ningún ámbito, si no hay la utilización de la memoria. Es decir, las teorías, los sistemas, los contenidos, las estructuras, etcétera, tienen que ser de dominio teórico memorístico. Por eso que muchos autores o muchos docentes, cuando enfrentan tener que trabajar con las competencias y empiezan a manejarlas estas,
se dan cuenta de que no se puede satanizar a la corriente conductista, porque estamos nomás conscientes de que si no hay memoria, no hay almacenamiento de conocimientos teóricos en el estudiante, difícil de que el estudiante luego pueda ingresar a desarrollar la práctica de estos contenidos teóricos. Entonces, eso significa de que, y las competencias, lógicamente, que también el enfoque va a buscar aquello, ¿no? De que el estudiante pueda almacenar los saberes teóricos en la memoria de largo plazo. Y ese es uno de los fundamentos del enfoque de las competencias. Es decir, ¿cómo logramos de que el estudiante pueda tener, decíamos, aprendizajes significativos? El aprendizaje significativo es aquel aprendizaje que les sirve para el ejercicio de la profesión, si vemos desde el ámbito de la educación superior, ¿no? A resolver problemas de la profesión para toda la vida. Pero lógicamente que ese componente teórico, el componente teórico, ¿no? Va a tener mayores resultados de aplicabilidad cuando, en este caso, pueda ser combinado y llevado a la práctica. Ahora, lógicamente que hay un sinnúmero de estrategias que nos permiten llevar la teoría a la práctica. Estudio de casos, simulaciones, teatralización, después tenemos dramatizaciones, coloquios, lluvia de ideas, paneles. Es decir, hay un sinnúmero de estrategias que van a lograr llevar la teoría a la práctica. Pero el estudiante tiene que tener conocimientos teóricos. Y esos conocimientos teóricos tienen que ser almacenados en la memoria de larga data. Porque lo que vemos todos los días, estamos viendo a los estudiantes que empiezan a estudiar faltando horas para las evaluaciones. Sí aprende de memoria, sí retiene, pero pasan 1 o 2 meses y a veces menos tiempo y se olvidaron todo lo que aprendieron. Entonces, una de las grandes virtudes que tiene el enfoque por competencias es, lógicamente, llevar la teoría a la práctica. Es decir, corroborar la teoría en prácticas. Y esas prácticas pueden ser simuladas, esas prácticas pueden ser en laboratorios, esas prácticas pueden ser en contextos diferentes que las 4 paredes del aula, ¿no? Pero lo que se tiene que buscar fundamentalmente es de que la teoría pueda ser llevada a la práctica. Ahora vamos a ver proceso. En este caso son los pasos secuenciales que se deben seguir con base cognitiva para darle movimiento a la competencia. Es decir, el proceso le da la movilidad necesaria a la competencia. Es el procedimiento cognitivo de los conocimientos de las teorías que debe seguir para lograr la competencia de la asignatura cursada. Si decíamos de que hablábamos en la anterior diapositiva sobre la teoría de los contratos. Entonces, partiendo de los elementos del acuerdo de voluntades contractuales de carácter civil o mercantil. En el segundo ejemplo teníamos, decíamos, el componente del sistema educativo en el contenido de la competencia, ¿no? Partiendo de los tres subsistemas, educación regular, alternativa, especial y superior en la formación profesional, cuando hablábamos del sistema educativo en el contenido de la competencia. Y cuando hablábamos en el contenido, el componente del marketing, ¿no? Partiendo del proceso de planificación y ejecución de ideas tendientes a crear bienes y servicios para satisfacer objetivos individuales y organizacionales. Es decir, el proceso es lo que le permite dar la movilidad a la competencia. Y ahora tenemos el contexto. Es decir, ¿cuál es el sentido que se le da al aprendizaje en un determinado ámbito, en una determinada esfera? Para el caso de la teoría de los contratos,
de acuerdo a lo establecido en la teoría, doctrina y código civil boliviano. Para el caso del contenido del marketing que decíamos, no, perdón, era del contenido del sistema educativo nacional, de acuerdo a la ley Avelino Signani y Lizardo Pérez. Y el ejemplo que poníamos del marketing, en base a las características de la oferta y la demanda de bienes o servicios existentes en el mercado laboral. Es decir, tenemos que contextualizar dónde, ¿no? En qué ámbito se va a desarrollar, ¿no?, ese aprendizaje. Bien, el punto número 5, la correspondencia de temas con la competencia genérica. En ese caso, ustedes aquí van a incorporar el contenido temático, la competencia genérica, ¿no?, y el indicador o criterio. Es decir, para que no puedan y no se confundan ustedes, como ya tienen conocimientos previos que se han desarrollado en los anteriores módulos de este diplomado, ustedes aplicarán aquello que han desarrollado en los anteriores módulos para, en este caso, formular la competencia genérica del contenido temático y los indicadores. Eso ya ustedes de forma individual y de acuerdo al criterio y a los conocimientos previos para cursar este módulo, ya los han adquirido en los anteriores módulos. No la entiendo, Carla. Usted me dice el contenido temático es para el segundo foro. No, estamos hablando de los contenidos temáticos de la asignatura. Ustedes van a escoger una asignatura, cualquiera que fuese, decíamos, si no son docentes, escojan una asignatura que les haya, en la cual hayan tenido mayor dominio en su carrera profesional en el pregrado, o les haya gustado más, entonces trabajen sobre esa asignatura, consiguen en este caso los contenidos temáticos y todo aquello en el internet. Entonces aquí se incorpora el contenido temático de la asignatura. Tema número 1, introducción, características, desarrollo. A este contenido le van a incorporar una competencia genérica. Ustedes en los anteriores módulos han trabajado las competencias genéricas y se veía de que las competencias genéricas son aquellas que nos permiten, de alguna manera, lograr la unión, ¿no?, y darle el carácter a las competencias específicas. Las competencias genéricas generalmente están unidas, lo que algunos autores han llamado a una estrategia. En este caso puede ser estudio de casos, trabajo en equipo, trabajo colaborativo, proyecto, investigación en aula, etc. Es decir, hay una competencia genérica y los indicadores o criterios que también los han llevado. Como Humberto pregunta cómo se articula la secuencia didáctica con el plan global. Es decir, la secuencia didáctica es el todo. La secuencia didáctica, vamos a ver un poco más allá, es el todo. Esa secuencia didáctica es lo que nosotros llamamos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, que va a estar lógicamente articulado con las estrategias, ¿no? Eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante, por favor. Vamos a ver dentro de los mismos contenidos temáticos, la coherencia que existe entre la competencia y el contenido. Ahora aquí vamos a ver ya las competencias específicas. Y sabemos que las competencias específicas son aquellas, es decir, que nos permiten el desarrollo ya de manera muy detallada los saberes, las destrezas y las habilidades. Es decir, en este caso será los saberes, el saber hacer, ¿no?, llevar de la teoría a la práctica, el saber hacer, y en este caso la parte actitudinal, ¿no? Es decir, la parte de la valoración, las características actitudinales de los estudiantes, es decir, cómo desarrollamos la probidad, la equidad, la justicia, lo bueno, la identificación de lo bueno, lo malo, lo solidario, el componente medioambiental, etcétera, ¿no? Entonces son características, en este caso,
actitudinales, a la persona, a la formación del ser humano como tal. Entonces, del saber, aquí están los contenidos, ¿no? Los contenidos teóricos. Ahora, del saber hacer, aquí están los contenidos teóricos ya en la práctica y la parte que corresponde, en este caso, al componente actitudinal. Ahora, no todos los contenidos temáticos siempre van a involucrar o van a desarrollar, en este caso, los componentes actitudinales. Por eso les decía, tenemos que ser muy reales y tenemos que elaborar planes globales que se puedan ejecutar en el aula. Y no queremos documentos ampulosos, documentos con un sinnúmero de elementos sistematizados, ¿no? Que pueden ser tal vez perfectos, pero en el momento en que se llevan al aula, con seguridad que ni el 30 ni el 40% de aquello se cumple en el aula. Por eso preferimos elaborar planes globales sencillos, pero que sean entendibles. Entendibles para el docente. Entendibles para quien haga el seguimiento al plan global. Y fundamentalmente entendibles para el estudiante. A veces pensamos que incorporar mayores términos o términos mucho más rebuscados nos va a hacer de que el plan global va a ser mucho más perfectamente elaborado. Y aquello no ocurre. No es lo real. Y lo que nosotros buscamos es de que ustedes aprendan a elaborar una herramienta de desarrollo real. No queremos ideales, sino un plan global que pueda desarrollarse a plenitud en el aula. Dentro de la evaluación del aprendizaje o de los aprendizajes, aquí van a copiar la competencia del saber, incorporan el indicador o el criterio y las evidencias, ¿no? Y sabemos de que las evidencias tienen que ser, es decir, reales, tienen que ser evidencias que pueden ser medibles y lógicamente tenemos que buscar de que estas evidencias, ponemos entre comillas, ¿no? Puedan ser de alguna manera objetivas o puedan ser tangibles, ¿no? Por ejemplo, para el caso de contratos, la evidencia va a ser el estudiante elabora un contrato. Entonces, muéstrame el contrato, elaboró. Para la parte de marketing, análisis de la demanda. A ver, muéstreme qué características tiene la demanda para tal producto. Entonces, son evidencias, y la evidencia tiene que ser cuanto más tangible pueda ser, va a ser mucho mejor para su medición. Aquí también van a copiar la competencia del hacer y los indicadores, ¿no? Es decir, llevar esta teoría acá. Y el indicador y la evidencia. Y luego también tenemos la actitudinal, ¿no? Es decir, cuál va a ser el indicador y cuál es la evidencia. Por ejemplo, dentro de la parte actitudinal hay que poner también, pues, en este caso, uno, el respeto, el trabajo colaborativo, el compañerismo, la puntualidad, en algunos casos hemos visto inclusive hasta el aseo personal, ¿no? Antiguamente veíamos cómo los profesores revisaban las uñas, los cabellos de los estudiantes con el aseo personal. Entonces, esa es la parte actitudinal, ¿no? La actitud de la persona, es la parte humana del individuo, porque nosotros estamos formando a los estudiantes en los saberes, en las destrezas, en las habilidades, pero también en la parte actitudinal. Y decíamos, si no me equivoco, en una de las primeras participaciones, ¿no? Decíamos, la primera competencia que se tiene que desarrollar y que la institución educativa debe desarrollar en sus docentes, cuando migra de un enfoque a otro, en el caso del enfoque por objetivos al enfoque por competencias,
es la competencia actitudinal de sus docentes de que acepten trabajar bajo este nuevo enfoque. Porque los primeros en rechazar el enfoque por competencias son los docentes que ya están en ejercicio de la docencia, y ese ejercicio de la docencia, cuanto más años ejerzan la docencia, van a ser más, es decir, más aferrados al sistema tradicional, memorístico, repetitivo, verbalista, etcétera, del aprendizaje y de la evaluación de los estudiantes. Entonces tenemos que, lo fundamental es decir, la actitud del docente en cambiar su forma de desarrollar sus clases en el aula. Sabemos que no es fácil. Hemos experimentado, y hemos experimentado en varias instituciones de educación superior. No es fácil. No es fácil llevar adelante un proceso como estos. Y repetimos y regresamos al principio nuevamente. Cuando decíamos el objetivo de la institución educativa. Me pongo en el lugar de la institución educativa ahora. No es tener documentos, en este caso, enfoques pedagógicos, diseños curriculares de programas o planes globales perfectos. Sí pueden ser perfectamente elaborados, pero lo que nos interesa es la ejecución en el aula. De nada nos sirve tener documentos perfectamente archivados, cuando en el aula es un escenario totalmente distinto del que ha sido planificado, en el plan global o en el diseño curricular. Por eso tenemos que ser lo más reales posibles. Tenemos que buscar no complicarnos con esa teoría pesada. Porque cuando nosotros incorporamos mayor número de elementos, el momento que se evalúe el desempeño del docente por competencias, ahí nos damos cuenta de que realmente cuanto más complicado es el plan global, más difícil es de que el docente pueda desempeñarse en el aula. Ahora, eso significa que ustedes tampoco me van a entregar un trabajo cualquier cosa, ¿no? Tampoco. No es así la cosa. No. Entonces, elaboren un bonito plan global por competencias y fundamentalmente piensen en ustedes, de que esta es una herramienta que ustedes se tienen que llevar. Una herramienta que cuando ustedes, porque si están haciendo un diplomado de estas características es porque ustedes son docentes o van a ser docentes a futuro. Entonces lo que buscamos es de que ustedes se lleven una herramienta bajo el brazo y digan, sé elaborar un plan global por competencias, sé lo que son las competencias, sé cuáles son en este caso, las estrategias bajo el enfoque por competencias y sé evaluar competencias. El momento en que ustedes tomen la conciencia como lo están haciendo ahora, porque revisaba los trabajos, hay trabajos muy buenos y eso también quiero felicitarlos a ustedes, a pesar que este es un curso eminentemente virtual. Estamos viendo de que a veces están mucho mejor inclusive que los cursos presenciales, ¿no? Eso quería aprovechar también para felicitarlos a ustedes. Hay muy buenos trabajos, hemos visto que hay muy buenos criterios y creemos que como EMI, como Escuela Militar de Ingeniería y como el Departamento de Posgrado, la Dirección de Posgrado, no nos hemos equivocado al haber estructurado este diseño curricular con esas características, porque los resultados los estamos viendo en ustedes. Muchos de ustedes yo creo que van a ser buenos docentes, si no lo son actualmente, y van a aplicar el enfoque por competencias porque vemos que están adquiriendo esas herramientas. Pero también, es decir, es importante cuando nosotros hacemos una autoevaluación de nuestro desempeño docente, lógicamente que tenemos que ver la parte actitudinal como docente. A veces es difícil, ¿no? A veces es difícil acercarnos a la realidad en el aula. Y estos días conversábamos con docentes que en sus aulas tienen hasta 150 estudiantes o más. Entonces, un enfoque por competencias para ellos es un reto mucho más difícil, pero no imposible. Y una de las estrategias que también las hemos analizado en estas aulas tan masificadas, una de las estrategias que da mayores resultados, por ejemplo, es la teatralización.
la teatralización sobre componentes teóricos, ¿no?, para poderlos llevar a la práctica. Y son vivencias tan grandes que realmente uno rescata de los estudiantes, de que el estudiante muchas veces se desinhibe o plasma en su teatralización su vida, sus necesidades, su contexto, sus angustias, ¿no? Y esas las sistematiza en aprendizajes. Y esos van a ser aprendizajes significativos, ¿no? Es decir, por ejemplo, en obras civiles, en construcciones, los estudiantes no pueden estar solamente en el aula o solamente no pueden estar en el laboratorio de suelos o en el laboratorio de cómputos aplicando un software con toda la parte de estructuras matemáticas, ecuaciones y todo eso. El estudiante tiene que ir a ver las obras. ¿Cómo se hace un vaciado? ¿Qué características tiene? ¿Cómo se hace aquello? ¿No? Es decir, independientemente de darle esos saberes teóricos, de esa lógica matemática que ha pasado en las asignaturas básicas, hay que darle razón a la asignatura. Y en ese caso es la parte procedimental, el hacer. Porque muchas veces hemos visto que arquitectos, como arquitectos, tienen un gran dominio teórico, mucho dominio, mucho conocimiento teórico, tal vez de diseño, manejo inclusive de programas informáticos para aquel, pero cuando hay que ir a la obra, no hay relación. O los ingenieros civiles. A veces vemos que inclusive el maestro encofrador sabe más que el ingeniero en la práctica. El ingeniero sí tiene todo en la cabeza, tiene toda la teoría en la cabeza, pero le falta llevar, en este caso, a la práctica. Y por eso decimos que un gran laboratorio, para el caso, por ejemplo, de ingeniería civil, son las obras civiles. Ver cómo se hace la construcción de un puente en las asignaturas de puentes 1, puentes 2. Ir a ver cómo son las perforaciones de pozos en los yacimientos, en los campamentos. Porque una cosa es la teoría, otra cosa es la perforación de pozos en la pizarra o en el software. Que ir a ver una planta realmente, cómo se desarrolla, cómo se hacen cómo se hace la perforación de los pozos. Ahí sí vamos a lograr aprendizajes significativos. Por ejemplo, en una asignatura de práctica forense penal, hay que teatralizar, hay que hacer juicios orales, donde cada estudiante es protagonista de algo. Entonces, a eso se refiere justamente esta competencia, ¿no? La procedimental, el saber hacer. Aquí son las partes de los conocimientos y esto es el hacer. Entonces, lo único que buscamos es de que esas actuaciones puedan plasmarse en el papel, en este papel que nosotros llamamos plan global, que es la planificación del accionar en el aula. Luego tenemos metodología del docente y las estrategias de enseñanza, ¿no? Lo que decíamos, la sistematización. Es decir, en este caso, con qué metodología docente se va a desarrollar, ¿no? Y las estrategias. Ahora, yo creo que uno de los autores que ha desarrollado más esta parte, porque inclusive muchas veces dentro de las estrategias, ustedes han visto eso en el módulo cuando cursaron, usamos muchas veces la teoría de Frida Díaz Barriga, pero yo creo de que Tobón ha sido el que más ha podido ver, es decir, diferentes escenarios dentro de la parte metodológica que se desarrolla en una asignatura. Porque Tobón sistematiza la metodología y dice métodos, estrategias, técnicas y actividades. Es decir, que pone 4 escenarios y los sistematiza los 4 escenarios. Porque muchos autores utilizan como sinónimo métodos, sinónimo de estrategia, y estrategia sinónimo de técnicas. Entonces, a veces cuando leemos más parece que nos confundimos más. Pero por eso ustedes en los libros que tienen de Tobón perfectamente ha establecido cuáles son los métodos de enseñanza.
Y luego ya va perfilando las estrategias. ¿Con qué tipo? Y ustedes han llevado un módulo que se llama justamente estrategias del enfoque por competencias. Entonces hay una diversidad de estrategias, hay un abanico muy grande de estrategias. Y si quieren tener mayores herramientas, entran al internet y ahí van a encontrar pero un sinnúmero de estrategias que se pueden aplicar dentro del aula de acuerdo a los contenidos temáticos. Y ahí justamente están pues las competencias específicas, ¿no? Las competencias específicas son propias de una disciplina, de una carrera, e inclusive son propias de una asignatura, porque hay asignaturas que son teóricas, llevamos una parte de la práctica, pero decíamos hay asignaturas que son eminentemente de laboratorio. Entonces, esas estrategias específicas, ¿no?, son aquellas que permiten el aprendizaje significativo para el estudiante. Lógicamente, concordando con las estrategias genéricas, porque la estrategia genérica es la que le da la posibilidad de movimiento a la estrategia específica y a la competencia, ¿no? Entonces, tenemos que buscar, en este caso, estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje. Cuando hablamos aquí de la metodología del docente, nos estamos refiriendo a los métodos, nos estamos refiriendo a las estrategias, nos estamos refiriendo a las técnicas, ¿no? Y las estrategias de aprendizaje, ¿cómo y qué estrategias utiliza el estudiante para el aprendizaje? Por ejemplo, si nosotros visitamos las aulas de cualquier universidad a cualquier hora, vamos a ver de que hay muchos grupos de estudiantes, y especialmente días antes de las evaluaciones, de que los estudiantes, es decir, comparten mucho entre ellos sus aprendizajes. Asumimos de que en sus casas, ¿no?, ya han estudiado, han utilizado en este caso, las técnicas del subrayado, las técnicas de la síntesis, de los mapas conceptuales, de los mapas mentales, etcétera, ¿no?, como estrategias de aprendizaje. Algunos autores inclusive utilizan como sinónimo y otros no, las diferencian entre estrategias de aprendizaje y estilos de aprendizaje. Pero los estilos van más a la parte psicológica del aprendizaje, ¿no? Entonces, vemos nosotros a los estudiantes en las aulas o en los pasillos o en los jardines, en las áreas sociales de las universidades, de que ellos, o en las aulas vacías, ellos están trabajando ahí. ¿Pero qué trabajan? Se hacen preguntas entre ellos. Inclusive, ¿no?, van absolviendo dudas. Yo, por ejemplo, hoy día he tenido esta experiencia muy interesante, ver en la parte de contabilidad 1, por ejemplo, asientos contables. Y preguntaba a los estudiantes y les decía, ¿qué están haciendo? No, es que fulanito sabe un poco más. Y tenemos hoy día que presentar un trabajo, es una práctica con 27 ejercicios sobre asientos contables. Entonces, y se ve cómo hay el trabajo colaborativo. Es decir, ese trabajo colaborativo pasaría a ser un aprendizaje colaborativo, porque los vemos a los estudiantes discutiendo entre ellos. Pero yo he puesto esto, no, debías poner así, has sumado mal, no, a ver, ve el debe, no, esto va al haber, esta cuenta va allá. Entonces, ¿cómo ellos van aprendiendo del propio aprendizaje que ellos recibieron en el aula? Es decir, esas situaciones, esos momentos, esos contextos, nosotros tenemos que rescatarlos. Y para los que quieren ser docentes tienen que empezar a darse vueltas por las universidades. Y empezar a averiguar. Y los chicos son abiertos. Y les pregunto, ¿qué están haciendo? ¿Cómo están haciendo? Y van a adquirir ustedes experiencia a futuro para ya el ejercicio de la propia docencia. Ver esos escenarios. Entonces, muchas veces pensamos de que el docente es el que tiene el conocimiento absoluto y todo. No, ya no es eso. Tenemos que sacar nosotros experiencias desde el punto de vista del aprendizaje de los estudiantes. ¿Qué estrategias utilizan los estudiantes para el aprendizaje? Preguntas intercaladas, por ejemplo. Uno pregunta y el otro responde. Si la estrategia del docente es cuestionarios,
elaboración de cuestionarios. Entonces muchas veces el docente dice a la instructiva para los estudiantes, ya, tienen el texto base, me elaboran 50 preguntas y responden las 50 preguntas. O muchas veces el docente entrega la batería de preguntas y los estudiantes tienen que responder las preguntas con un aprendizaje autónomo, fuera del aula. Y los vemos a los estudiantes cómo se empiezan el aprendizaje memorístico, que es fundamentalmente en ese caso. Le dice, a ver, la pregunta 1, ¿qué dice? ¿Qué es esto? Concepto de tal cosa. Y el otro repite, no, te falta esto, debías poner esto. Entonces, es un trabajo, es un aprendizaje colaborativo entre todos ellos. Y ahí se denota inclusive quiénes saben más y quiénes saben menos. Y siempre en el grupo va a haber un líder de todos los estudiantes. Y este líder, por lo general, es aquel estudiante que trae mayores conocimientos previos. Puede ser por el roce familiar, puede ser aprendizajes es decir, que los ha adquirido, los ha logrado adquirir en la casa, en el entorno social, etcétera, pero que ya son, en ese caso, de métodos de aprendizaje, ¿no? Ya pasan a ser estrategias de aprendizaje, pero se hace el líder del grupo. Y los compañeros dicen, como tú sabes más, ¿sabes cómo has hecho esto? Esto es así, 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 esto es así, así, ¿no? Entonces siempre hay uno o dos líderes en un grupo de estudios de aprendizaje de esa índole. Luego tenemos la modalidad de la carga horaria. Tenemos, en este caso, si la asignatura es presencial, es no presencial, o puede ser también mixta, semipresencial, las horas, ¿no? Aquí tiene la carga horaria, horas conceptuales, horas prácticas, para el caso de presencial. Si es no presencial o es semipresencial, las horas teóricas, las horas prácticas. La suma de estas dos nos hacen las horas totales. Y la suma total nos sale acá. Generalmente una asignatura semestral bajo la modalidad de, en este caso, de frecuencia de tiempo, no modular, no bajo el sistema modular, sino bajo el sistema regular, una asignatura que tiene 72 horas, generalmente tiene 2 sesiones de clases, 2 veces por semana, que unen 2 periodos de 45 minutos, que serían 90 minutos en total. Se desarrolla por lo general esas 72 horas en 17 semanas. 17 a 18 semanas cuando la carrera es semestral. Eso significa que el total del contenido temático tenemos que desarrollarlo en 17 a 18 semanas, incluyendo el proceso de evaluación, ¿no? Puede ser evaluaciones continuas, que generalmente se desarrolla la evaluación continua porque ustedes han visto que bajo el enfoque por competencias la evaluación es continua, es una evaluación procesual porque es un proceso diario. Pero la institución educativa, cualquiera que fuese una universidad del sistema, una autónoma, una universidad privada, siempre ellos van a establecer, ¿no?, como rangos de evaluaciones parciales, primer parcial, segundo parcial, tercer parcial, puede ser tres parciales y un final para el caso de las carreras anualizadas. Para el caso de las carreras semestralizadas son 2 parciales, un final. Entonces lo único que se hace en ese caso es incorporar dentro de esa carga horaria, la total de horas, también la parte de las evaluaciones como establece el reglamento de las instituciones educativas. Y como decíamos hace rato, todo plan global incorpora la bibliografía, ¿no? Entonces aquí se debe incorporar por lo menos 3 o 4 libros que van a ser los textos base de la asignatura, y algunas veces también se incorpora bibliografía complementaria o de consulta. Bien, ha sido 1 hora y media que hemos desarrollado esta parte de la temática del módulo.
Ahora les queda a ustedes poder poner en práctica esos conocimientos teóricos en la elaboración de este plan global por competencias, y les pido por favor de que trabajen todos en base a este modelo que ustedes tienen en la plataforma. Se habrán dado cuenta, no es complicado, no son esos planes globales tan complicadísimos que a veces no entendemos ni cómo los vamos a desarrollar. En este caso, este plan global es sencillo, es, como decíamos hace rato, es una herramienta que ustedes se están llevando dentro de para el futuro ejercicio de la profesión. Decíamos que la articulación aquí Humberto pregunta sobre la articulación de la secuencia didáctica. Es decir, vamos a ver, por ejemplo, una vez que hayamos formulado la competencia general de la asignatura, entonces le vamos a dar una correspondencia de los temas con las competencias, y decíamos, tenemos el contenido temático, que tenemos la competencia genérica y tenemos los indicadores, ¿no? Entonces, esa secuencia se va a lograr bajo estas características, incorporando luego las competencias específicas y los contenidos temáticos. Y las competencias específicas están direccionadas al saber, a la parte del saber hacer, y de la parte actitudinal del ser de la persona, ¿no? Entonces, solamente van llenando esas características, esos elementos en cada uno de los componentes, para luego llegar a desarrollar la parte metodológica. En ese caso, van a establecer con qué métodos, con qué estrategias y con qué técnicas se van a trabajar las unidades temáticas. Y luego, es decir, cómo se pretende que el estudiante logre y bajo qué estrategias el aprendizaje. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahora tienen una labor que no es muy ardua, porque solamente es poner en práctica los conocimientos y las destrezas adquiridas en los anteriores módulos. Para aquello, es decir, van a desarrollar este trabajo, como decíamos hace rato, que no es difícil, es una bonita experiencia, y ustedes se van a llevar realmente una buena herramienta de trabajo. Agradecer a todos ustedes, y solamente me queda esperar el resultado de los trabajos. Juan pregunta cómo se puede articular con la ley Avelino-Zignani. No nos olvidemos de que sí, hoy en día, especialmente para las universidades privadas no nos olvidemos que son entes regulados por el Ministerio de Educación, y ya hay algunas disposiciones que a partir del próximo año las universidades privadas deben migrar todas ellas al enfoque por competencias. Entonces, en este caso, vemos de que el Avelino-Zignani sí es un enfoque eminente, responde a una corriente constructivista, pero además es un enfoque por competencias, y lógicamente que se establecen, es decir, un tipo más de competencias, que es la competencia direccionada a la convivencia, al compartir, al relacionamiento, ¿no? Y hoy en día, por ejemplo, vemos de que, es decir, el discurso ya no es tanto direccionado a la parte de los saberes ancestrales, ¿no? Sino que también hoy en día, es decir, y lo establece también la Avelino-Zignani, de que la educación superior debe ser eminentemente tecnológica y científica, ¿no? Entonces, esto perfectamente se aplica a la Avelino-Zignani, y van a haber seguramente ciertas carreras que van a incorporar, por ejemplo, y creo que en muchas de ellas debería ser nomás esa la realidad, la incorporación en los diseños curriculares
que esa no es la parte que les compete a ustedes, porque ustedes están incorporando, están elaborando un plan global por competencias, pero sí en el diseño curricular de programa debería incorporarse idiomas nativos, ¿no? Casi para todas las carreras, porque el médico cuando atiende, cuando hace sus rotaciones o hace sus internados, su internado, entonces recibe gente que puede que habla el español, pero también gente que habla la lengua originaria, ¿no? En este caso puede ser el quechua, etc. Entonces, sí, el enfoque por competencias, la Avelino Signani tiene un enfoque por competencias que direcciona a la educación bajo estas características. No le entiendo, Daniel, dice, pero eso es del 2014. ¿A qué se refiere, Daniel? No, es decir, no nos olvidemos que la anterior reforma educativa era una reforma educativa eminentemente constructivista, y la ley Avelino Signani, lógicamente que incorpora también dentro de su caracterización a la reforma educativa de Ipiña Melgar. Y hoy en día la Avelino Signani tiene un carácter, es decir, por competencias, ¿no? Inclusive por eso decimos, por ejemplo, hay un postulado muy grande que dice la Avelino Signani: el aula debe ser el reflejo de la comunidad, ¿no? Es decir, la educación contextualizada, que responda a al contexto social. Entonces, tanto es decir, la Avelino Signani fundamentalmente está en este momento en la aplicación en la educación escolarizada, en la educación primaria y en la educación secundaria. Y seguramente que ya va a pasar también a su aplicación dentro de la educación superior. Y como decíamos hace rato, la educación superior de las universidades privadas son entes regulados por el Ministerio de Educación y por la ley Avelino Signani. ¿Alguna pregunta más? Ok, entonces espero sus trabajos, desearles éxitos, puesto que ahora después de este módulo les corresponde desarrollar el módulo que es la elaboración de la monografía, para que luego puedan ya la EMI les pueda extender su diploma de docencia por competencias. Agradecer a todos ustedes y siempre estaremos prestos a cualquier sugerencia, a cualquier necesidad que tengan ustedes. Tienen mi correo electrónico, etcétera, porque algunos también me estaban escribiendo algunos criterios, algunas opiniones. Gracias, Carla. Humberto, gracias. Gracias, Daniel. Igualmente, Radisa, desde Oruro, bella ciudad. Igualmente, Milton. Gracias, Daniel. Gracias, Pedro.